Sí, ahí está. Pues no le ponga flash. No, sin flash. Bueno. Hágale a ver, No, no me puede llamar. ¿Ya? Ya. Buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Bienvenida, siéntese. Gracias. ¿Cómo está? Bien, gracias. Siéntese cómoda, si quiere puede acomodar los cojines, como usted se sienta mejor. Gracias. Bienvenida. Bueno, Nancy, recordemos que en la sesión pasada habíamos dejado una tarea, ¿cierto? Sí. La doctora, listo. Entonces la podemos revisar. Bueno, acá escribes 2 eventos, ¿cierto? Me manifiestas que el 1 de octubre tuviste una cita médica. Cuéntanos. Aquí sé qué pienso en ese momento. Uy, pues me dio mucho miedo porque como es por la vaina del cáncer y estoy en control, entonces esto me da miedo de que me vaya a decir el doctor que volvió otra vez el cáncer y yo no quiero vivir esa experiencia otra vez. Dice que sentiste muchos nervios, mucha Sí, ansiedad. muchos nervios, ansiedad y me dan muchas ganas de caminar, de moverme y hasta hablar. Esa fue como la respuesta, Sí. ¿sí? Querías de pronto sí, disipar como ese momento de tensión caminando y hablando, ¿cierto? Sí. Y me registras sobre el 23 de octubre que manifiesta que fuiste al cementerio. Sí, porque fui al cementerio, porque me siento mal de ver que mi papá murió en plena pandemia y todavía no he recibido un abrazo de consuelo de esto por parte de mi familia, ¿no? Y se siente uno mal. Me siento yo mal, pues. Sí, porque te gustaría, me imagino que tu familia te hubiese abarcado en ese momento y sí. de eso dice que dice muy triste. O sea, Muy, llegas sí. al cementerio y te sientes triste. Sí, muy triste, yo llego, me pongo a llorar, porque soy prácticamente la única que vaya al cementerio a visitarlo. O sea, tus hijos tus hermanos no van a visitar a tu No, papá ninguno, ni tu mamá. No, mi mamá en 2 años y medio ha ido una solita vez. Y de resto, pues no, se siente un poquito mal, ¿no? Sí, claro. Y dice aquí que la respuesta manejaste como un llanto incontrolado. Sí, yo cuando voy me desahogo llorando y eso. Tengo unas canciones en el celular, me gusta colocarlas, cantarlas, así como éramos cuando él estaba. Sí. Y cuando sales del cementerio, tienes esa vivencia ya del llanto, las canciones, ¿te reconforta? Sí. Siente que Sí, te reconforta. siento un poquito, es terrible, ¿no? Perder uno al papá, es horrible. Sí, claro que sí, me imagino que es un dolor muy, muy fuerte. Sí. Bueno, así es importante, como hablamos la pasada, reconocer todas estas situaciones que nos pasan, ¿sí? Reconocer cuando es el llanto, cuando es la tristeza, ¿cierto? ¿Qué conducta yo doy, así como respuesta a esa emoción? Entonces recordemos que en la sesión pasada hablamos de que tenemos unos pensamientos, ¿cierto? Y así mismo siento y actúo. Sí. Entonces aquí vamos a aprender a cómo manejar todos esos pensamientos que lleguen para que la respuesta sea mejor, ¿sí? Sí. Nancy, y en esta nueva sesión pues queremos hablar un poco de cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, que nos cuentes un poco más sobre eso. Pues en mi infancia pues me he sentido siempre como rechazada por mi mamá. O sea, lo mío ese es siempre el rechazo de mi mamá, como que yo no hubiera sido como hija de ella. Sí, a mí me crió mi abuelita. Mi abuelita hasta los 11 años. Yo me volé de la casa a buscar a mi mamá y ella me tuvo allá como 6 meses más o menos, estuve con ella y de ahí me llevó para donde una tía en Venezuela y allá me dejó con mi tía. Allá empecé a vivir con ella y después el esposo de mi tía empezó como a ofrecerme plata para que yo estuviera con él y eso, y yo que no, porque uno viene criado de otra forma y eso no debía ser. Hasta que un día, al fin de tanto acoso, exploté y conté y no me quisieron creer y me mandaron a la calle otra vez. Y durante ese tiempo que estuviste acá, obviamente me imagino que nos manifestaba la vez anterior que sentiste como ese abandono, ¿sí? Como que su mamá se fue y la dejó, ¿sí? Sí, pero mi mamá se fue, hoy en día entiendo, mi mamá se fue porque tenía que trabajar, me dejó con mi nona, con mi abuela, y entonces pues uno de pequeño se siente abandonado, sí, claro. Abandonado porque quiere vivir es con sus papás. Sí, claro. Sí.
muy bien. Y entonces, cuando dices que pasa esta transición en Venezuela y te pasa ese acontecimiento con este señor, ya sales también de esa casa. Sí, ahí salí, me tocó esa noche que dormí por allá en un parque, me acordé que tenía un novio y lo llamé y me fui a vivir con él inmediatamente. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 15 años cumplidos, 15 años cumplidos. Ahí me fui a vivir con él y al momento quedé embarazada. Mal. O sea que hubo un embarazo adolescente. Ajá, sí. Ahí viví con él 6 meses. De 6 meses regresamos aquí a Colombia. ¿Vivías con ellos aparte o con los papás de él? No, nosotros solos. ¿Él también era un adolescente? Tenía, a ver, yo tenía 16, él tenía 18. Ya era mayor de edad, sí. Tenía 18. ¿Se vuelven para Colombia? Sí, nos vinimos para Colombia. Yo tenía 6 meses de embarazo. A los 7 meses se fue. Me dejó. Abandonó. Sí. Volviste a vivir ese abandono, ¿sí? Sí, otra vez. Ahí entonces me dio muy fuerte. Duré como unos 3 meses desesperada, que yo lo único que yo quería era que llegara la noche para que nadie se diera cuenta, para poder llorar y llorar y llorar. Hasta que un día llegó mi papá con gritos y... ¿Sentías que llorando te desahogabas? Sí, claro, lo mío era llorar de noche porque nunca he sido de ponerme a expresar delante de las personas. Y entonces ¿Tu papá te decía por sí, mi papá me dio plata, me paró a gritos, me dijo que me parara, que comprara para lo que le compra uno en esa época, lo del primer día, el bebé y todo eso. Y ahí el que me ayudó con ese bebé fue mi papá. ¿Sentiste ese apoyo? Sí, por sí. parte de tu padre. Pero sientes de pronto que ya es una mejor relación con él. Sí. ¿Y luego qué pasa? Luego con el tiempo me consigo otra pareja. Ese salió peor. Ese estuvo con todas las mujeres del barrio, fueran jóvenes, fueran mayores, lo que fueran, me llegaban y me decían que estoy embarazada de su marido. Que esto, que terrible. Uy, no, eso fue terrible, terrible, terrible. Hasta el modo de un día me dijo que estaba enferma, que estaba enferma y que estaba enferma y que se iba a quedar donde la mamá de él. Y una tarde me fui a ver qué era la enfermedad que tenía, porque como era el marido mío, Sí, pues vamos claro. a ver qué tan grave está. Lo encontré en la cama con una mujer. Eso es desesperante, horrible, ¿no? Se lo había olvidado. Sí, imagino la experiencia. ¿Y con él Sí. tuviste hijos, sí? Sí, tuve una niña. Ahí lo dejé, yo lo dejé con tantas vainas que me hizo, lo dejé. Me fui para Venezuela. Cuando yo llegué allá, al mes, la sorpresa de que yo estaba embarazada otra vez. De su tercer hijo. Sí, otra hembra. Esa la tuve allá en Venezuela. Cuando nació la niña, volví y me vine para acá. Por el tiempo, yo trabajaba, yo no estudié, trabajaba por ahí en casas, en restaurantes, no me alcanzaba ya para mantener a 3 hijos. Ya no me alcanzaba. Apareció un señor mayor, 10, 11 años mayor que yo, entonces me dijo que me iba a ayudar con los niños, que esto, que aquello. Me ofreció matrimonio, en ese entonces yo ya tenía 23 años. Entonces yo pensaba que ya era muy viejita, ya, con eso ya que carajo, para que me ayuden los niños. Y me casé con ese señor por la iglesia, todo bien casada y todo. Cuando le llegó, pues sentiste ese apoyo por Sí. parte de él, ¿sí? Ahí viví con él, la niña más pequeña mía tenía 1 año, hasta él me dio el apellido y todo. Ahí viví con él 14 años. Cuando la niña tenía 14 años, un día ella me dijo que el papá le estaba mirando bañarse. Había zafado algo para mirarla. Yo le reclamé y dijo que eran mentiras, bueno. Después como mes y medio después, entonces la niña volvió y me dijo que el papá ya la estaba tocando. Entonces ya fue más terrible, más fuerte la vaina. Pero ella ahí sabía que no era su papá. No, él era su papá. O sea, ella todavía tenía la imagen que era el papá. Sí, él era el papá. A mí me tocó que decirle, y eso fue terrible, ¿no? Eso fue un rechazo horrible de ella hacia mí.
claro, ella me decía, mamá, ¿por qué mi papá a mí? ¿Por qué mi papá a mí? Y entonces cuando a ella la vio el psicólogo, a ella la vieron los psicólogos, el médico legista es que se llama, para ver si el papá había intentado abusar y eso, entonces ahí lo iban a meter preso. En ese entonces dijeron, yo no sé eso, si dijeron que le iban a meter 8 años de cárcel, por eso, porque creo que por el solo hecho de tener 14 años es más delito. Claro, Sí, porque claro, ya era no menor de 14 o menor de 14 Sí. años. Y entonces ahí la misma niña retiró la denuncia por las otras 2 niñas que yo tenía 2 con él. O porque de alguna otra manera pues ella Sí. sentía afecto por el que era su Sí. padre, ¿no? Y el mismo gobierno y eso, la ley de aquí, me dijo que tenía que irme yo de la casa, porque esa era una casa, una herencia de él. Entonces a mí, así estuviera casada, a mí no me pertenecía nada. Sí. No, y sentiste que era la seguridad tanto para tu hija como para usted. Sí, Sí, que ya ahí se da la separación. sí. ¿Y luego qué pasa? ¿Sigues sola con tus hijos? ¿O se da Sí, separación no. se dio esa separación no tanto de bienes porque manifiestas que no, pero No. de los hijos se dio la separación? Sí, porque él se quedó con las 2 niñas de él y yo me quedé con los 3 míos. Para poder trabajar, porque, o sea, la familia de él me dijo que si las niñas se quedaban con ellos les daban estudio. Imagínense yo trabajando en una casa de familia, en un restaurante, ¿qué le podía dar a los hijos míos? Que siguiera a las hijas mías, que siguieran el mismo mío trabajando por ahí en casa y eso. Esas 2 hijas que tú dices son profesionales, las 2 del señor. Todas 4, las de él y las mías. Todas Gracias. son profesionales. Bueno, digamos que se acaba esta relación por todos esos acontecimientos que nos manifiestas y permaneces un tiempo sola, ¿cómo sigue tu vida? Sí, sola. Después me conseguí un señor y estamos como a distancia, pues él en Venezuela, yo aquí. El que actualmente tiene. Sí, viene por ahí 2, 3 veces al año o yo voy viceversa. Pero ¿cómo es la relación? O sea, ¿qué tal la llevas? No, yo creo que tampoco es ni buena. ¿No sientes como esa compañía por parte No. de él o qué sientes? No, yo siento que he sido muy de malas. Algo debo de tener. Pues yo no me he sentido querida. No sé si es que soy yo o sí, pero yo nunca he sentido que alguno de mis parejas digan que se mueren por mí, que si yo los llego a dejar, esto como hacen, como la mayoría. Todo eso es sí. lo que piensas. Sí. Bueno, Nancy, nos gustaría pues vernos en una próxima sesión ya para el cierre. Si queremos validar cómo te sientes hoy, cómo te sientes ahorita después de esta No, charla. pues me siento mejor. ¿Sí? Sí. Es muy importante seguir con el autorregistro porque como lo manifestamos, pues tú logras identificar cuál es esa emoción, cuál es ese acontecimiento que te permite tener dicha emoción y ese tipo de conducta. Porque lo importante acá, Nancy, como hablamos en la sección pasada, es mejorar esos pensamientos para sentirnos mejor y acá lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, le gustaría también que para un próximo encuentro traigas como un listado con esos pensamientos negativos, ¿sí? Porque eso es lo que debes identificar. En el autorregistro, pues manifiestas que cuando vas a ir al médico, ya empiezas a tener esos pensamientos negativos, entonces hay que darle vuelta a eso, ¿sí? Porque cuando llegan debes de pensar, yo no he ido al médico, el médico oncólogo no me ha visto, a mí no me han dicho ninguna mala noticia, entonces no tendría por qué estar pensando esta situación, ¿de acuerdo? A eso es lo que vamos a empezar a darle manejo. Y recuerda que puede llegar muchos pensamientos negativos a ti, pero es parte de ustedes sentirse mejor, darle vuelta a sus pensamientos, Bueno. ¿de acuerdo? Sí. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Nancy. Pues Bueno, llevas para que listo. usted lo termine. Hasta ¿Vale? luego. Muchas gracias y hasta luego. Yo que grabado 7:30. Haga de que no grabamos. No, si no grabo, sí, grabó. sí, grabo.